Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Somos estudiantes de nutrición en la Universidad Panamericana y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender la realidad de nuestro país, el bienestar alimentario en Guatemala y sus causas históricas, sus desafíos actuales y sobre todo las soluciones que necesitamos construir juntos. A lo largo de este episodio analizaremos por qué estamos como estamos, cuáles son las principales barreras que impiden nuestro desarrollo, cómo la democracia débil influye en la malnutrición y cuáles son las nuevas causas que están empeorando la inseguridad alimentaria en el país. Para fundamentar este análisis nos basaremos en autores y editores recientes como Luis Santa Cruz, el informe de inseguridad alimentaria y cambio climático en Guatemala por el licenciado Pernillo, y los datos de la FAO, el análisis del CIF del 2025 y también los testimonios conmovedores de comunidades quechí presentando el reportaje Las guerras del jaguar, lobo y destructores de montañas. Este episodio no solo busca comprender el problema, también pretende aportar nuestras propuestas reales a corto, mediano y largo plazo para transformar la vida alimentaria de nuestro país. Bien, para entender la inseguridad alimentaria actual, primero debemos mirar nuestra historia, pues Guatemala se construyó sobre un modelo económico basado en la concentración de la tierra. Desde la colonia hasta mediados del siglo XX, la tierra, que es la base de la producción de alimentos, quedó en manos de unos pocos. Esto generó desigualdad extrema, falta de oportunidades y pobreza rural. Como explica Luis Santa Cruz, Guatemala es hoy un país en cuidados intensivos, no porque no tenga recursos, sino porque durante décadas se consolidó un sistema económico y político excluyente que debilitó el Estado y dejó sin protección a la mayoría. La FAO confirma las consecuencias más dolorosas de esta historia, pues la desnutrición crónica afecta al 46.5% de la niñez y esto en comunidades indígenas puede llegar hasta el 80%, pero detrás de esos porcentajes hay realidades humanas, pues en Polochic, en el Estor y en la franja transversal del norte, miles de familias han sido despojadas de sus tierras, desplazadas por intereses económicos o amenazas por grupos armados. Los reportajes en Las guerras del jaguar, lobo y destructores de montañas muestran cómo estas comunidades vieron sus bosques devastados, sus ríos contaminados y sus territorios ocupados por monocultivos, narcotraficantes y empresas extractivas. Como dice el lobo, el líder de los quechí, nos están matando desde hace generaciones. Y cuando se destruye la montaña, no solo se pierde el bosque, se pierde alimento, agua, identidad, cultura y un futuro. La malnutrición en Guatemala no es solo biológica, llega a ser estructural. Si hoy Guatemala sigue atrapada en la pobreza y en la inseguridad alimentaria es porque existen barreras que frenan el desarrollo. La primera pues es la corrupción y la debilidad institucional, pues cuando las instituciones no funcionan, los recursos destinados a la salud, educación y alimentación se pierden. Esto lo explica Santa Cruz, quien afirma que la democracia guatemalteca ha sido formal pero no ha sido efectiva. Otra barrera es la infraestructura deficiente. En el informe del licenciado Pernillo y Ochoa lo describen de forma contundente: la falta de caminos, puentes y acceso vial, pues no solo es un obstáculo logístico, es una forma de pobreza. Cuando un camino se destruye por lluvias, las comunidades llegan a quedar aisladas, no llega la comida, no llega el médico y no salen los enfermos. Los precios se disparan, la gente queda abandonada. A esto se suma una deuda rural que llega a afectar al 28% de los hogares del departamento como Alta Verapaz. Estas familias se endeudan no por gusto, sino porque deben construir sus casas después de inundaciones o sequías, sin acceso a un crédito formal. También están los conflictos por tierra, que siguen vivos en áreas como el Polochí, familias entre viviendas baja carpas, sin tierras para sembrar, sin seguridad y sin servicios básicos. Y finalmente, la barrera más estructural de todas, el racismo y la exclusión histórica, pues en Guatemala, pobreza y origen étnico están más condenados de los que nos gustaría aceptar. Las comunidades indígenas siguen teniendo menos acceso a salud, educación, tierras e incluso alimentos.
Estas barreras explican por qué el desarrollo avanza tan lento, pues la inseguridad alimentaria también se relaciona profundamente con la calidad de la democracia, pues cuando un país tiene instituciones sólidas, políticas transparentes y participaciones ciudadanas, los programas sociales funcionan, se fiscalizan y tienen un impacto real. Pero cuando hay corrupción, impunidad y pocas transparencias, los recursos no llegan a quienes los necesitan. Santa Cruz señala que en Guatemala ha vivido democracia sin democracia y eso se refleja en la desnutrición. Un ejemplo internacional importante es el programa de Hambre Cero de Brasil, estudiado por Silvia, pues mediante esta en agricultura familiar, alimentación social y transferencias enfocadas en la niñez, Brasil logró reducir drásticamente la desnutrición. Esto demuestra que sí es posible cambiar cuando existe voluntad política. Si Guatemala quiere un futuro distinto, debe fortalecer su democracia y su Estado. Hoy se suman factores modernos que agravan aún más la crisis. El primero es el cambio climático, pues la FAO y estudios climáticos documentaron que las sequías del 2023 y 2024 y los huracanes ETA y IOTA redujeron más del 60% de las cosechas del maíz y el frijol en los corredores secos y el Polo Chic. Esto significa menos comida, más precios altos y más hambre. El segundo factor es el aumento de la mortalidad infantil por desnutrición, pues datos del MAPS muestran incrementos alarmantes. Pansus pasó de 4 a 10 muertes, Senajú de 3 a 6, Santa Catalina La Tinta de 0 a 4. Esto indica que la crisis se está expandiendo geográficamente. Un tercer factor es la economía del narcotráfico como respuesta al hambre, pues en algunos territorios las familias siembran hoja de coca porque el maíz ya no produce por la sequía. Esto lo documentan periodistas en comunidades quechí. No es solo una elección criminal, es una estrategia desesperada para sobrevivir. En cuanto a factor, es la ayuda insuficiente, pues el CIF informa que solo el 9% de las personas vulnerables reciben asistencia alimentaria, pues la mayoría enfrenta la crisis sola. Finalmente, el análisis oficial es limitado, pues Pernillo y Ochoa critican que las proyecciones del gobierno se basan en evidencia mediana y no incluyen modelos integrados de clima, economía y nutrición. Entonces el panorama llega a ser complejo, pero no es irreversible. Pero a pesar de todo lo analizado, hay algo claro. La inseguridad alimentaria en Guatemala no es solo un destino inevitable, es el resultado de decisiones políticas, desigualdades históricas y falta de inversión. Esto significa que podemos cambiarla, pues les presentaré ciertas recomendaciones realistas desde un enfoque de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo sería entre 1 y 2 años. En este, pues, tendríamos que garantizar la alimentación escolar diaria en todo el país, identificar hogares en desnutrición moderada y severa y que reciban una atención inmediata, aplicar la cobertura de transferencias condicionales a salud y nutrición y fortalecer puestos de salud en municipios críticos. A mediano plazo de entre 3 y 6 años se deberían implementar paquetes de autonomía, semillas resistentes, riego solar, cosechas de agua, activar seguros paramétricos comunitarios que paguen automáticamente en sequías o inundaciones, crear fondos municipales de agua y suelo para proteger cuencas y reforestar y mejorar la infraestructura vial para conectar comunidades que están aisladas. Y a largo plazo, que sería de 7 a 15 años, impulsar una bioeconomía de la milpa, amaranto, moringa, chipilín, reconocer legalmente los territorios indígenas y garantizar gobernanza compartida, convertir la seguridad alimentaria en un derecho garantizado por el Estado y integrar políticas del clima, agricultura y nutrición en una estrategia nacional robusta. Guatemala está herida, pero no está vencida. En cada comunidad que resiste, en cada madre que lucha por alimentar a sus hijos, en cada joven que estudia para transformar su futuro, encontramos una esperanza que no se apaga,
Es cuestión de dignidad, justicia y futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio. Somos estudiantes de nutrición de UPANA comprometidos con construir un país más justo, más saludable y más humano.